Dios me les guarde, Dios les bendiga. También saludando a aquellos que nos escuchan a través de la pantalla, a través del internet. Que sea Dios proveyéndole grandes bendiciones. Y a ti, querida iglesia, preparémonos para escuchar lo que Dios nos tiene preparado para el día de hoy. Querido hermano, la canción dice: traigo a ti mi vida. Amén. Traigo a ti mi vida. Y en la mañana de hoy, esa es la pregunta que tenemos para nuestra congregación. ¿Qué es eso de la vida? ¿Y sabe qué es lo que ha sido difícil para todo biólogo? Definir la palabra vida. Es más, no hay una definición. La definición de la palabra vida, ni siquiera en el diccionario la va a encontrar. Vamos a encontrar en diccionario, en los textos y en cualquier fuente lo referente a los seres vivos. ¿Cómo se define un ser vivo o cuáles son las características de un ser vivo? Pero, aunque no hay una definición clara para la palabra vida, sí hay una definición clara para la palabra muerte. Lo uno no tiene tanta definición, la contraparte sí. El mismo creador de la vida dio lugar también a la palabra muerte en el Génesis. ¿Cierto que sí? Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, el Señor dio una advertencia sobre un árbol y su fruto. Y le dijo: no debes comer, porque ciertamente el día que de él coma, ¿qué iba a pasar? Muy bien. El creador de la vida también da lugar a esta palabra muerte, allí en el libro de Génesis. Entonces, como quiera que no encontré el significado de la palabra vida, empecé buscando entonces el significado de la palabra muerte, y ese sí tiene un significado muy claro y muy preciso o específico. Amén. ¿Me acompañan, por favor, y lo buscamos, por favor? Vayámonos rápidamente a Santiago capítulo 26. Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago 2, 26. El que lo halle puede decirme amén. Bien, acá que no nos pase tanto como en el primer servicio y damos un poquito de tiempo para los que no lo han hallado. ¿Listo? Ayer estuve viendo partido de fútbol y a un partido de fútbol el árbitro no empezaba si no había un balón. Y yo creo que dentro de poco nos vamos a poner igual. Para empezar el servicio, cada quien con su espada, con su palabra. Y si no, aquí nos lo presta también. Allí, a través de estas imágenes, nos los proyectan. Y es como el balón prestado cuando vamos a la cancha que no llevamos balón. ¿Listo? Santiago capítulo 2, versículo 26. ¿Qué nos dice? Adelante, ¿quién lo encontró? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Entonces, ¿qué es la muerte? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Qué es eso de muerte? ¿Cómo? Una vida sin obra para la fe. Para la fe. Pero desde el concepto que estamos analizando de la palabra vida, ¿qué es muerte? Ausencia de espíritu. En el momento que de nuestro cuerpo sale el espíritu, ¿qué es lo que queda? El cascarón, el caparazón. Entonces, esa ausencia del espíritu es conocida como ¿qué? Como muerte. Pero no solamente hay ausencia del espíritu, también hay ausencia ¿de quién? Del alma. Acompáñenme así mismo al libro de Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35, por favor. En el libro de Génesis 35,
Démosle tiempo a alguno para que nos ayuden allí a encontrar a Génesis capítulo 35. Bien, nosotros decíamos que vida como tal no tiene un concepto definido, sino el concepto que sí está claro cuál es, seres vivos, y nos describen las características del ser vivo, ¿cierto? Movimiento, respirar, es más, yo a veces a mis estudiantes de colegio les digo, ¿saben una cosa? La Biblia a mí me enseña que todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Amén? Entonces, ¿para qué sirve el oxígeno? Para respirar. ¿Sabe qué pude encontrar para qué sirve el oxígeno? El oxígeno sirve para una sola cosa en el cuerpo, y es para que usted pueda producir energía. Sin oxígeno su cuerpo no produce energía. ¿Y un cuerpo sin energía cómo está? Entonces un cuerpo que tiene energía está listo para alabar al Señor. Ahora sí, todo lo que respire, ¿qué debe hacer? Alabe al Señor, porque está respirando. En Génesis capítulo 35, al igual que allá en Santiago capítulo 2, Génesis 35, 16, se estaba presentando una situación. Alguien estaba pariendo un hijo. Génesis 35, 16, alguien está pariendo. Vamos a ver qué pasa allí. Para tener claridad sobre este concepto de muerte, y luego hablamos del título del mensaje. Dice, entonces salieron de Betel, hablando aquí de Jacob, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tiene este otro hijo. Y ¿cuándo qué? ¿Y cuándo qué? El alma. ¿Cuando el alma qué? Partía. Entonces la muerte de nuestro cuerpo se produce por dos situaciones. ¿Ausencia de quién? Del alma, y ausencia de quién? Del espíritu. Entonces eso nos permite llevar también tener claridad sobre la resurrección. Entonces, ¿qué es la resurrección? Es nuevamente cuando el alma y el espíritu regresa ¿a quién? Al cuerpo. ¿Amén? Entonces, aunque no tenemos una definición clara de vida, ahora sí tenemos una definición clara de la muerte. ¿Amén? Entonces, el mensaje de hoy se llama o se titula la respuesta de lo no vivo ante la presencia del Creador. Le repito, la presencia de lo no vivo ante la presencia del Creador. Para poder hablar de lo no vivo, era necesario dar un preámbulo de la vida y de la muerte. ¿Por qué que en la escuela a nosotros se nos enseña, cuando estamos bien pequeños, la maestra nos enseña, esto tiene vida y esto no tiene vida? ¿Cierto que sí? ¿Alguien me puede regalar algo o decirme algo que no tenga vida? Las piedras, ¿qué más? Los metales, ¿qué más? Por acá. Algo que no tenga vida. Un palo seco. Y la hermana fue muy precisa. Ese palo está como seco, carente de vida. Dos más, que no tenga vida. Tantas cosas hay. ¿Ah? Todo lo inerte, perfecto. La canción hace poco mencionaba del mar. Entonces yo les pregunto, ¿el mar tiene vida?
Sí, porque hay oxígeno, pero ese oxígeno lo recibe el mar o lo recibe los seres vivos que están en el mar. Entonces, ¿quién es el que tiene vida? ¿El mar o los seres vivos que están en el mar? Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que tiene vida? ¿El mar o los seres que él contiene? Los dos tienen vida. Muy bien. Gracias. Y esto es lo bueno, como cuando yo estoy en clase. A los chicos, yo a veces le hago una pregunta y yo espero que ellos me den una respuesta. Mi mayor sorpresa es que mis muchachos nunca me tienen la respuesta a la pregunta que yo le estoy haciendo. Y siempre se me salen por otra parte. Y yo digo, este chico me dañó la clase. Ahora, ¿cómo la compongo? ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué el mar tiene vida? Porque hay oxígeno en él. Y eso le permite al mar tener energía. Gracias. Entonces le permite movimiento. El movimiento del mar es producido por la cercanía de la luna a la tierra. La cercanía de la luna a la tierra da lugar a un campo gravitatorio. Hay dos cuerpos celestes cercanos a nuestro planeta. Uno es el efecto que tiene el Sol sobre nuestro planeta y otro es el efecto que tiene la Luna sobre nuestro planeta. Amén, queridos hermanos. Hay dos movimientos. Un movimiento permite que la Tierra gire alrededor del Sol. Y hay otro movimiento, hablando de estos dos cuerpos celestes, donde la Luna es la que orbita ¿a quién? A la Tierra. Amén. Permitiendo estas condiciones climatológicas internas en nuestro planeta. ¿Ya estamos claros allí? Ahora, otra pregunta y ya volvemos al mar para aclarar todavía mucho más. ¿Una montaña tiene vida o alberga vida? Pero ella en sí no tiene vida. Bien. ¿Un río alberga vida? Pero él en sí no tiene vida. Ahora, ¿quién obedece? ¿El que tiene vida o el que no tiene vida? ¿Ah? El que tiene vida obedece. Usted dirá, en esta escuela dominical yo vine fue para que me bombardearan a punta de preguntas. ¿Cierto? Pero leyendo el libro de Mateo, y esta es la bendición que a veces nos colaboran acá, nuestros hermanos me dicen, lo sabroso del segundo servicio es porque podemos utilizar un poquito el tiempo bien sabrosito acá. En el libro de Mateo se presentó una situación. Todavía no entro al tema. La situación que se presentó en el libro de Mateo es que mientras Jesús iba en una barca para pasar de una porción del mar a otra, dice que Jesús dormía mientras iba en la barca. Y mientras iba en camino se desató, no una tormenta, una gran tormenta. ¿Lo buscamos? Un momentico. Esto no hace parte de nuestro tema como tal, pero sí nos da un abreboca a nuestro tema. En el libro de Mateo, exactamente, en el capítulo 7, aquí se me perdió, capítulo 8, versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. Miremos lo que estaba pasando y tener claridad a donde queremos llegar. Dice, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús
estaba como dormido. 25. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Versículo 26. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombre de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió ¿a quién? A los vientos. ¿Y a quién más? Los reprendió, los regañó. Y los discípulos dijeron una cosita: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Amén, queridos hermanos. Oiga, lo que no tiene vida empieza a ser ¿qué? Regañado y a obedecer cuando lo regaña. Les recuerdo el título del mensaje de hoy. ¿Cómo se llama? La respuesta de lo no vivo ante la presencia del Creador. Amén. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar en materia. Ya tenemos claridad de algo vivo y de algo no vivo que manifiesta una respuesta. En el libro de Éxodo, capítulo 14, pasó algo. Y es lo que nos tiene hoy compartiendo con ustedes este mensaje. Uno de mis alumnos me empieza a decir esto: profe, ¿por qué lo que aprendemos en el instituto bíblico no lo comparte con el resto de la iglesia? Para que así no solamente los invitemos a que ellos hagan parte de este gran instituto bíblico, sino que ellos también conozcan qué enseñamos en el instituto bíblico. Eso me dejó pensando un poco, porque ya estaba buscando otro mensaje para compartir en el día de hoy. Y ¿saben una cosa? Yo quise tomar, en base a la propuesta de este estudiante, algo de lo que compartimos allá en el Instituto Bíblico y empezar a socializarlo con ustedes. Entonces, quiero motivarle, pero no solamente diciéndole: vengan a este segundo semestre con el Instituto Bíblico, sino que ustedes hoy conozcan algo de lo que compartimos allá. Amén. Entonces, en Éxodo capítulo 14, miremos lo que está pasando. Ya todos tienen Éxodo 14, me dirán sí, menos el profe. En Éxodo 14, versículo 1, dice lo siguiente: el Señor habló a Moisés y le dijo: di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahiroth, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal Zephón, en el lado opuesto, junto al mar. Porque Faraón dirá de los israelitas: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y los perseguiré, y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud. Es decir, su corazón cambió de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos. Fueron, prepararon su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Entonces, querido hermano, ya ahora sí entrando en detalle, la situación que se estaba presentando era entre los egipcios y el pueblo ¿de qué? De Israel. Una vez el pueblo de Israel abandona la tierra de Egipto, se dirige hacia el desierto, pero se encuentra con un obstáculo. ¿Este obstáculo cuál era? El mar.
De un lado tengo el desierto y del otro lado tengo ¿a quién? Al mar. ¿Para dónde agarro? Hasta allí no hay ninguna preocupación. Pero dice la palabra que algo cambió en el corazón de Faraón. ¿Faraón se alegró por la ida del pueblo de Israel o se enojó? Aló. Gracias. Yo le quiero recordar a ustedes. A mí me invitaron a compartir en la escuela dominical. Y en la escuela, por defecto que tengo como maestro, la clase se da algo interactiva entre ustedes y yo, no tan pasivo. Entonces, ahora sí volviendo al tema, dice que Faraón pasó algo en su mente o en su corazón. Pasó algo en su corazón. Y lo que pasó en su corazón le permitió cambiar su manera de ¿qué? De pensar. Automáticamente Faraón se enojó. Pero ¿por qué la Biblia nos relaciona la palabra enojo, cambio de pensar, con el corazón? Y dice que Dios endurecería el corazón. ¿Qué fue lo que Dios endureció? ¿El corazón o su manera de pensar? El corazón. Entonces, ¿usted piensa con el corazón? Del corazón subió a la mente. Gracias. ¿Cómo? Yo eso se lo decía a mis alumnos, pero no me entendía. Yo le decía, del corazón subió acá. Y ellos me decían, ¿cómo? Porque es que ya yo le había enseñado a ellos todo en cuanto al cerebro y en cuanto a la médula espinal. Y ya yo le había enseñado que con el cerebro participa de las emociones y de la forma para pensar. Entonces mis alumnos quedaron, ¿cómo así que del corazón a...? ¿Qué me dice allá la hermana? En el corazón se guardan los sentimientos. A mí me habían enseñado otra cosa, que al corazón llegaba la sangre y se bombeaba para llevarla a todas partes. Perfecto. Ajá. Gracias. Voy a repetir lo que dijo la hermana para los que no la escucharon. Unos estudios científicos dicen que en el corazón se guardan esos sentimientos y él influye sobre el cerebro. Para tener mayor claridad sobre esto, no sé si son los mismos científicos, querida hermana, pero sí quiero decirle esto. La célula que forma el cerebro, ¿cómo se llama? Neurona, ¿cierto? Y está tanto en el cerebro como en la médula espinal. Y en ese mismo cerebro hay otra segunda célula llamada neuroglia. Son los dos tipos de células que hay: neurona y neuroglia. No hay más nada. ¿Listo? Pero no sé si fueron los mismos científicos que yo encontré por allí. ¿Sabe lo que encontraron a partir del 2012 al 2013? Que en el corazón se encontraron 40.000 neuronas. Y que el corazón es considerado como una extensión del cerebro, con capacidad de pensar, de sentir y de percibir. Ninguna otra parte en el cuerpo se le había atribuido y se le había encontrado esto. Neuronas en el cerebro, en el corazón, sí, querido hermano. Comprobado como un órgano independiente, y ahora nos permite encajar lo que dice la palabra, que Dios conoce los pensamientos ¿de quién? De tu corazón. Amén. ¿Lo encontraron los científicos o lo confirmaron? Lo confirmaron. Entonces, esta extensión del cerebro, y que está parte de, ay Dios santo, nos permite esto. Candelario, ¿yo lo puedo buscar? Sí.
Puede buscarlo como neuronas en el corazón, o puede buscarlo con cualquier otro título relacionado con el pensar a partir del corazón. Esto fue lo otro que se encontró. Total es que el corazón de Faraón, Dios toca allí. Bíblicamente yo había aprendido que el corazón para el hebreo era el centro de todo, del intelecto, de su manera de pensar, de lo que lo hacía ser persona. Pero estos científicos nos llevaron a aclarar un poco más las cosas. En el corazón hay neuronas. Yo lo único que sabía era que en él se generaba un impulso cardíaco, independiente del cerebro. Eso sí, pero desconocía la otra. Entonces, querido hermano, en la misma porción que estamos revisando, en Éxodo 14, dice: Faraón tomó, ¿cuántos carros escogidos? 600 carros escogidos. Y esos carros escogidos iban siendo jalados, ¿por qué? Por caballos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Los caballos iban empujando a los carros para que los tipos salieran a la batalla. Retrocedamos unos capítulos antes, por favor. Allí mismo en Éxodo, capítulo 9. Me acompañan, por favor. Éxodo capítulo 9. Les recuerdo el título: la respuesta de lo no vivo ante la presencia del Creador. Y usted dirá: Candelario, ¿cuándo nos vas a tocar lo no vivo? Vamos para adelante. En Éxodo capítulo 9 es para entender lo otro. Yo le dije que esta era una clase muy similar a la que trabajábamos allá en el instituto, y todo se desmenuza. Lo único es que allá preguntan más que ustedes. ¿Oyeron? Eso preguntan hasta decir no más. En Éxodo 9 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejarlo ir y lo sigues deteniendo, entonces la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los caballos de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los israelitas. Y el Señor fijó un plazo definido y dijo: mañana el Señor hará esto en la tierra. Verso 6, 9:6. El Señor hizo esto al día siguiente. ¿Y perecieron quiénes? ¿Quiénes perecieron? 5 ganados. Todos. Entonces, ¿cómo así que Recuerden que hay ganado caprino y ganado vino, y los caballos hacen parte de estos dos grupos. Entonces, ¿cómo así que si acá se eliminaron todos los caballos, todos los ganados murieron? ¿Qué pasa allá con Faraón? ¿De dónde sacó los otros ganados? ¿O caballos? ¿Qué hizo Faraón? ¿Salió a prestar? ¿Salió a alquilar? A los israelitas no se lo puede coger a los israelitas, porque el único ganado que tenían los israelitas, ¿cuál era? Ovejas. Faraón no le puede darle caballo a los israelitas porque después se le voltea y lo atacan. Entonces, ¿cómo así que el capítulo 14 nos dice que Faraón sale con 600 carruajes escogidos para la batalla? Y acá nos dice en el 9 que ya todos estaban muertos. Pareciera que no entendiéramos ahora la cosa, ¿cierto? Nos pasa también en las clases, ¿cierto, hermano Polo? Y toca buscarle respuesta a eso, pero vayámonos nuevamente. Acá dice, en el 9, versículo 4. Versículo 3, ¿qué dice? Ayúdenme allí. Y tenemos la respuesta. 9:3, ¿qué dice?
¿Que están dónde? Ah, caray. Ahora sí entendemos qué pasó. ¿Cuáles fueron los ganados que murieron? Todos los que estaban ¿dónde? En el campo. ¿Cuáles fueron los ganados que se salvaron? Los que estaban en el establo. Los escogidos para la guerra. Los que no tienen que salir a pastear por allí. A ellos les llevan el pasto hasta su lugar. Ah, caray. Unos murieron, todos los que estaban en el campo, pero estos se salvaron. Faraón no salió ni a alquilar ni a prestar. Allí había los caballos. Amén, querido hermano. ¿Listo? Entonces tenemos claro lo de los caballos, tenemos claro lo de el corazón. Ahora sí vámonos a lo no vivo. En Éxodo 14, que es donde estamos estudiando, nos dice, 14 dice, 14:10. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y el Señor dijo, ¿acaso no había sepulcro? Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcro en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Versículo 15. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ante una dificultad que hizo Moisés, clamó a Dios. Nos dice el versículo 15. ¿Qué hizo el Señor ante el clamor de Moisés? Lo regañó. ¿Qué hizo? Lo regañó y le dijo, ¿por qué clamas a mí? Usa lo que tiene. ¿Qué tenía Moisés en la mano? A la vara. Amén. Ante la dificultad que viene a nuestra vida, nosotros vamos y clamamos al Señor. En ese momento que tenemos que usar lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que hemos aprendido ¿de qué? De la palabra. Y en ese momento utilicemos esta herramienta. Dios le está diciendo a Moisés, usa lo que tienes. Usa esa herramienta. ¿Y qué le dijo que tenía que hacer Moisés con esa herramienta? Ayúdeme. ¿Qué tenía que hacer con la vara? ¿Qué tenía que hacer? Usarla, pero ¿cómo? ¿Pegarla a Faraón con la vara? Extenderla. Ni siquiera agarrar a garrotazo o a golpe al mar. Simplemente le dijo, ¿cómo? Extiéndela. Y cuando la extendió, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se abrió el mar. Entonces, ¿quién dividió el mar? Muy bien, por acá está la respuesta, gloria a Dios. ¿Quién dividió el mar? Muy bien, la vara de Moisés con el poder y la autoridad que Dios le dio. Amén, que no tiene vida. Y el mar tampoco tiene vida. Muy bien, y estamos mirando la respuesta de lo que no tiene vida. En el versículo 19 dice, del mismo 14, 19, el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos también, ¿qué hizo? Y se puso ¿dónde? Echando la paz para que no peleara. En medio entre los israelitas y los egipcios. ¿Quién es el único que está al frente? El pueblo cargado de miedo. Y Moisés con una vara. ¿Quién tiene una vara, un lápiz en la mano? Alguien que tenga una vara, un lápiz. Se coloca de pie. Uno de ustedes que tenga. Muy bien, haga como hizo Moisés, por favor. Muy bien. Mire, mi hermano, yo me veía la película así que el zorro, algo así, con la vara. Cuando hizo esto, el mar
se dividió. ¿Alguien me tiene una respuesta diferente a la hermana? ¿Quién dividió el mar o por qué se dividió el mar? Esta respuesta todavía está más clara. Por fe. ¿Listo? Por fe. Entonces tenemos dos respuestas. Entonces, los no vivos, de acuerdo a las dos respuestas, mis queridos hermanos, van a responder por fe y dos, por el poder de Dios. Vamos a ver qué nos enseñan las Escrituras, como si estuviéramos en esta clase, que es una clase hoy. Entonces, el mar se dividió y los israelitas, como decía la canción, se abrió para que pasaran los hijos del Señor. Acompáñenme a Éxodo capítulo 19. En Éxodo capítulo 19 nos dice, 19-16, estaremos leyendo de allí en adelante unos cuantos versículos. 19-16, de allí en adelante lo estaremos leyendo. Éxodo 19-16. Amén. Dice: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos. Amén. ¿Qué está pasando aquí? El Señor le había dicho a Moisés que subiera al monte Sinaí, porque le iba a entregarle ¿qué? Las tablas. Le iba a entregar las tablas con las ordenanzas o mandamientos. Amén. En el versículo 16 dice lo que pasó cuando Moisés sube al monte y el pueblo se queda en la falda del monte, como subir a la popa y nosotros quedando en el pie de la popa, o en el pie del monte, o en la falda del monte Sinaí. Dice: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo ¿qué? Truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta, que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Verso 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía. ¡Wow! ¿Qué pasó en el monte? Me ayuda, no solamente leamos, sino me participa. Dice que, ¿qué pasó en el monte? ¿Me ayuda? Bueno, vamos a ayudarlo de este lado, a ver. Vamos a ayudar. ¿Qué le pasó a la montaña? En la montaña que había fuego y también ¿qué? Se estremecía, un fuerte temblor. Aquí le llamamos terremoto, maremoto. Total es que es un fuerte temblor. Fuego, humo, ¿qué cosa? ¿Qué había pasado para que se presentara todo esto? Ah, caray. Estaba Moisés en reunión, en tertulia, como usted le quiera llamar, con el Creador. Y ante esa situación, ¿cómo estaba el pueblo en el pie del monte? Atemorizado. Yo no sé si usted ante en medio de un temblor usted le da miedo a eso. A mí sí. Y el pueblo no fue la excepción. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar que el pueblo estaba atemorizado. Algo estaba pasando allá. La Biblia nos dice que Moisés hablaba y el Señor le respondía, y el uno hablaba y el otro. ¿Qué conversación es? Pero recuerden que la montaña no tiene vida. El mar no tiene vida, pero algo pasó que respondió.
¿cierto? Abriéndose para que pasaran los hijos de Dios. La montaña no tiene vida, pero algo pasó que empezó ¿a qué? A temblar y a humear. ¿Qué está pasando? No tiene vida. Josué, capítulo 3, por favor. Me acompañan al libro de Josué, capítulo 3. La respuesta de lo no vivo ante la presencia del Creador. En Josué capítulo 3 hay otro acontecimiento, y este es el tercer acontecimiento que quiero socializar con usted. Moisés había muerto, el pueblo necesitaba llegar a la tierra prometida y conquistarla, pero había un obstáculo como en el primer caso. En el primer caso había un obstáculo que era el mar para que los israelitas escaparan de los egipcios. Ahora los israelitas necesitan llegar a la tierra prometida para conquistar luchando por ella. Pero el obstáculo aquí ¿cuál es? El río Jordán. El río Jordán, la Biblia nos relata y nos muestra hoy día la geografía que en tiempo de lluvia el río tiende ¿a qué? A desbordarse. Y cuando se desborda, los campesinos aprovechan ¿para qué? Para cultivar. Este río arrastra de su parte más alta zonas volcánicas ricas en minerales necesarios para abonar la tierra. Entonces es espectacular para sembrar en ese momento y que las plantitas crezcan rápidamente y permanece húmeda la tierra y el fruto espiga muy rápido. Eso es lo que ellos conocían. En ese momento el pueblo de Israel debe llegar a la tierra prometida. Está el río en su máximo furor. Miremos, ya también dijimos que el río tiene vida. Dijimos que no, pero alberga vida, ¿cierto? Pero no interesa el río. En el capítulo 3 entonces dice: José se levantó muy de mañana y él y todos los israelitas salieron de Sitín y llegaron al Jordán. Allí acamparon antes de cruzar. Después de 3 días los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo: cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor y a los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. Versículo 4. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 2000 codos, que al hacer la conversión nos dan 900 metros. 900 metros de distancia entre el pueblo y los sacerdotes que llevan el arca. Porque no se acerquen a ella para saber el camino por donde deben ir, porque no han pasado antes por este camino. Entonces Josué dijo al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Y Josué dijo a los sacerdotes: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante. El Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Moisés fue el maestro, Josué el alumno, que había recibido todo ese legado de parte de su maestro, y ahora lo estaba poniendo ¿en qué? En disposición del Señor. Amén. Ahora mismo yo no conozco cuál es su alumno. Si su alumno en estos principios y temor a Dios es su hijo, su nieto, su vecino, su amigo de trabajo, no sé quién, pero Moisés tenía uno. Y uno de mis alumnos, compartiéndole la palabra, me dice: ¿por qué no le comparte eso a la iglesia? No, yo desconozco cuál es el suyo. Total, dice, versículo 14. Así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar al Jordán,
con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, verso 15. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque Jordán se desborda por toda su ribera todos los días de la cosecha o día de lluvia. ¿Qué pasó? Siguiente versículo, 16. Ah, caray. Las aguas que vienen de arriba, ¿qué le pasó? Se detuvieron como en un montón. Y las aguas que estaban aquí, ¿qué les pasó? Siguieron su camino, ¿cierto? Pero ¿será que seguía bajando agua? Si viene de arriba, sigue bajando agua. Pero si está tan detenida, ¿qué le pasa? Ah, caray. Como sigue llegando, y sigue llegando, y sigue llegando, y sigue llegando, y sigue llegando, se empieza a levantar como si fuera un ¿qué? Un muro. Cuando la comitiva del presidente va andando por la vía, ¿qué hacen los demás carros? Se detienen. ¿Siguen llegando más carros o no siguen llegando más carros? Pero no puede pasar nadie. ¿Cuándo pueden pasar? Cuando los carros no, cuando el presidente y su comitiva hayan pasado. ¿Saben por qué? Porque es el presidente. Y alguien más que el presidente estaba allí presente. ¿Qué llevaban los sacerdotes? ¿Y el arca que representaba? La presencia del Señor. Por eso cuando los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua, pasó como la comitiva presidencial. El agua dijo, yo no paso. Pero la otra gota de agua que venía atrás dijo, ahí tú no pasas, entonces me tengo que detener. La otra se detuvo, la otra se detuvo, la otra se detuvo, la otra se detuvo, y dice que fue visto por los pueblos vecinos. El muro de agua fue visto por los pueblos vecinos que no pasaban. Imagínese usted allá, ay, el agua del río no pasa. Ya pasó y nada que pasa más agua, toda ya detenida. Algo estaba pasando. Josué había vivido lo que había vivido su maestro con el mar. Ahora Josué lo está viviendo ¿con quién? Con el río. Ahora sí viene la otra pregunta. Yo no sé cuál es su respuesta, usted que tiene vida, pero esto me está permitiendo ver la respuesta de lo no vivo ante la presencia del Creador. Ya vimos quién dividió el mar, la fe y el poder de Dios, como decía nuestra hermana. Pero para ir cerrando este tema, acompáñenme al Salmo 114, por favor. Que el salmista amablemente nos ayuda a ver la verdadera respuesta. El Salmo 114 dice el salmista de esta forma: cuando Israel, ya todo lo encontraron, cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de entre un pueblo de lengua extraña, Judá vino a ser su santuario, Israel su dominio. Lo miró el mar, ¿y qué pasó? Huyó. Lo miró el mar y huyó. Continúo. El Jordán, ¿qué pasó? Se volvió atrás. Versículo 4. Los montes, ¿se acuerdan de la montaña? Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. Verso 5. ¿Qué te pasa, oh mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te vuelves atrás. Verso 6. A ustedes monte que saltan como carnero, y a ustedes collado que saltan como corderito. Versículo 7 nos da la respuesta de qué pasaba.
¿Qué nos dice el versículo 7? Tiemblen, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob. Ahora sí devolvamos el cassette que estaba señalando Moisés. Que estaba señalando Moisés que él no lo vio, pero que el mar sí lo vio. Para ser más claro. Ah, caray. Cuando el hermano ya se puso de pie, y póngase otra vez con su lapicero, póngase de pie. Cuando usted se puso de pie con su lapicero, haga como hizo Moisés. ¿Qué está haciendo él? Señalando. Pero Moisés no veía que señalaba. El mar sí vio, pero no tiene vida. Amén. Señaló y el mar vio lo que estaba señalando Moisés con la vara. No era la vara de Moisés, era la presencia de Dios que él le estaba señalando. ¿A quién? Al mar. Y el mar, ante eso, ¿qué hizo? Es el Creador que está pidiendo, el Creador que quiere pasar. Por eso el ángel se fue atrás, la nube se fue atrás. Esto era trabajo de que el mar solamente viera quién da la orden. Es el Creador. Y déselo fuerte a Dios. Déselo fuerte a Dios. Gloria a Dios. Por eso igualmente pasó con la montaña. Ante la presencia del Señor, el salmista dice: montaña, saltaste de la alegría porque estaba siendo visitada por el Creador. Por eso decía: que vistes tu mar, tú collado, tú monte, y a ti río que te volviste atrás. Por eso el arca, que representaba la presencia de Dios mismo, al solamente pisar, no pasó. Entonces, querido hermano, así reacciona lo no vivo ante su Creador. Entonces la pregunta es: ¿cómo reacciono yo ante la presencia de mi Creador? A veces yo le digo: Señor, háblame. Lea la Biblia. ¿Quiere que Dios te hable? Lee esto y Él te va a hablar siempre. Pero una vez Dios te hable, ¿tú qué haces con la ordenanza que Dios te dio a través de su palabra? Yo siempre he dicho esto: muchas personas enfermas vienen a la iglesia y reciben sanidad, y gloria a Dios por eso. Pero la única forma que haya fiesta en los cielos es que un pecador se arrepienta. No hay otra forma que allá celebren, que allá usted organice fiesta, que usted sea conocedor antes de partir allá con el Señor, que usted era el que organizaba la fiesta antes de llegar allá. Por eso, así como el mar, así como el monte, así como el río, yo voy a hacer algo con lo que recibo, y voy a decirle al mundo, voy a decirle a mi vecino, a mi primo, a mi hijo y a todo, que yo recibí una herramienta, y es que Cristo murió por cada uno de ellos. Que Cristo vino a esta tierra para limpiarnos con su sangre y hacernos dignos de presentarnos delante del Creador. Y decirle: Señor, yo hice una cosa, y era dar a conocer tu palabra. Si se convierten o no, eso no es su problema. La Biblia nada más me dice que utilice la herramienta ¿de qué? De hablar de Cristo. El resto no es su problema. Pero cuando yo leo en el Nuevo Testamento, ¿sabe qué me enseña? Que debo esforzarme hasta convertirlo en unos discípulos. Hermano, colóquese de pie, por favor. Colóquese de pie, cierre sus ojos, por favor, sería tan amable. Incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana que está que culmina. Y poder decirle a Dios, el mensaje hoy se llama la respuesta de lo no vivo ante la presencia del Creador. Señor,
Y las cosas que no tienen vida, según lo que yo aprendí y lo que me han enseñado, veo cómo responden ante tu presencia. Señor, y eso me lleva a cuestionar mi actitud, a cuestionar mi quehacer diario, Dios. Por eso, bendito Dios de Israel, permíteme responder de una mejor manera con todo lo que estoy recibiendo en esta congregación llamada Árbol de Vida, Dios. Puesto que semana tras semana yo recibo enseñanzas y tengo personas a mi alrededor que están esperando, porque tu palabra también me enseña que la mies es mucha, pero pocas personas hablan de Cristo Jesús, muerto y resucitado y triunfante a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Por eso, bendito Dios de Israel, permíteme ya no ser pasivo y poder seguir hablando de ti para que hayan una y otra más fiestas, porque yo haré lo que dice tu palabra, que es llevar este mensaje. El mar hizo lo que tenía que hacer y era abrirse. El río hizo lo que tenía que hacer y era detenerse. La montaña hizo lo que tenía que hacer y era demostrar que estaba siendo visitada por el Creador mismo. Pero Señor, tú me visitas día tras día. Tú me hablas en todo momento y yo solamente debo obedecer y tú te glorificarás. Porque tú me dices que te busque en lo secreto y tú me recompensarás en público. Y por ello hoy me preparo para ser recompensado en público, Dios. Daré tu palabra, recibirán el mensaje y el resto, Espíritu Santo, tú me darás el ánimo y el valor para hacerlo. En Cristo Jesús, Señor nuestro, Dios Todopoderoso. Hermano, allá al final dice que entraste, y quiero leerlo tal cual, entraste para adorar a Dios. Pero sigue diciendo, sale para servir a tus semejantes. Recordando que usted y yo somos hechos a semejanza de Dios. El diablo fue un ser hermoso, hecho en el cielo, pero no fue hecho a semejanza de Dios. Usted y yo sí. Entonces, gracias a eso, vamos a salir a servirle a Él. Queridos hermanos, están despedidos, Dios me les guarde. Nos estamos preparando también para la gran fiesta que se inicia esta semana, que es el cumpleaños de nuestra amada iglesia. ¿Son cuántos? ¿70 y qué? 74. Es una gran fiesta, gloria a Dios. Están despedidos, bendiciones, Dios me lo guarde.